tal? Bienvenidas y bienvenidos a la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En nombre de las y los magistrados de este máximo órgano jurisdiccional, les damos la más cordial bienvenida al primer trabajo que desarrolla la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en esta edición 2022. Vamos al conversatorio. El futuro de los derechos político-electorales. Me da mucho gusto saludar a quienes encabezan este conversatorio. Se trata de la doctora María Cristina Osornio, de Red de Politólogas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenida, María Cristina. Muchas gracias. Nos acompaña el maestro Alfonso Roiz Elizondo, quien es consejero del OPLE de Nuevo León. Bienvenido, consejero. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Y también está con nosotros el doctor Armando Salas Cruz. Él es asesor del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a quien también recibimos con mucho entusiasmo. Hola, buenos días a todos y a todas. Y bueno, para moderar esta mesa se encuentra con nosotros el doctor Alonso Vázquez Moyers. Él es profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Lucy, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues todo listo para empezar este primer trabajo de esta Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el conversatorio El futuro de los derechos político-electorales. Tiene el uso de la voz el moderador. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Gracias por la presencia de las y los, de la y los participantes en este conversatorio. Me resulta muy emocionante que sea el primero, que es el primer evento de esta Feria del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que lo hagamos en línea, que posibilita algunas cosas y desde luego imposibilita otras, pero creo que el balance siempre es positivo cuando se trata de el uso de las tecnologías y aprovecho, por lo tanto, también para saludar y agradecer a las personas de tecnologías del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que permiten este tipo de encuentros y que pasan relativamente desapercibidos, pero que es fundamental su labor. Bueno, no hago presentación para efectos del tiempo, ¿no? Están para las y los interesados en los currículum de nuestra y nuestros participantes en el sitio web de la Feria del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y entonces voy a comenzar, con una pregunta y a la primera persona o la primera persona que quiero que me responda, vamos a tener un poco de orden, siempre es necesario, aunque odioso, claro. Y quisiera preguntarle primero a la doctora María Cristina, pero en realidad la pregunta es para los tres y vamos detonando la conversación. La dinámica será que más o menos uno de ustedes tenga 10 minutos, ¿no? Para una primera intervención y después, a partir de las respuestas, pues vamos encaminando la conversación para ser muy escrupulosos del tiempo, ¿no? Bueno, entonces la pregunta, inicio con la doctora Cristina, después con el consejero Alfonso y finalmente con Armando, el doctor Armando, pero es lo siguiente, ¿no? La premisa y la pregunta es la siguiente. Estamos ante momentos de cambio indefectibles en todos los ámbitos, ¿no? La pluralidad social ha supuesto el reconocimiento de diversos grupos que otrora habían estado estigmatizados o privados de derechos. No podemos suponer que se trate de una batalla ganada, pero hay avances importantes. Al mismo tiempo hay estructuras de poder que se manifiestan contrarias, ¿no? Que utilizan los canales de comunicación, y ahorita voy a eso, ¿no? Y endurecen discursos, movilizan de distintas maneras al statu quo. Por otro lado, tenemos el avance de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, esto, por un lado, posibilita los medios de difusión de las ideas, la emergencia, me parece a mí, también de estos grupos otrora invisibilizados, estigmatizados o privados de derechos, pero también los mensajes contrarios, ¿no? Son cambios acelerados también o para los cuales el diseño institucional, por lo menos, es insuficiente, debido a que su velocidad de transformación es distinta. Y ahí vienen los poderes judiciales, ¿no? Como una bisagra para que ese cambio no sea, sea procesado de mejor manera para que el conflicto democrático sea encauzado de la mejor forma. Y entonces, a partir de estos ejes, ¿no? Pluralidad social, tecnologías, cambio,
¿cómo vislumbran ustedes el futuro de los derechos político-electorales? Y ya decía, comienzo con la doctora María Cristina, a quien le agradezco por su presencia. Hola, muy buenos días a todos en este caso. Buenos días a Lucy, que nos hizo favor de iniciar con la presentación. Bueno, esta es una pregunta fundamental. Para empezar, voy a compartir una presentación que preparé para esta mañana, si me permiten. No sé si ya es visible por acá. Sí. Ok. Nada más necesito que se vea. Ok. Sí la pueden ver, ¿verdad? Ok. Bueno. Creo que, bueno, más bien estoy convencida de que los derechos político-electorales son preceptos que vienen marcados incluso desde nuestra Constitución, incluso desde documentos internacionales, otro tipo de regulaciones que parten justamente como de la idea de derecho político-electoral como parte fundamental de los derechos humanos. En ese sentido, se torna una de las necesidades principales de las personas y más tarde de los ciudadanos. Esto de los niños pequeños que más tarde se convierten en adultos y por tanto en ciudadanos, ya tienen una carga de derecho humano ejercida en este sentido, ¿no? A partir de ello, al pensar en los derechos político-electorales como derechos humanos, tienen que ser universales. Y la universalidad obviamente está marcada en diferentes documentos de los cuales nosotros podemos recuperar ideas centrales. Para el caso de México, retomo el artículo 35 constitucional que nos propone, más bien nos establece como derechos de la ciudadanía, es decir, personas mayores de 18 años en pleno uso de sus derechos político-electorales y que no estén hasta hace poco tiempo que no estén privados de la libertad, nos marca tres cuestiones fundamentales y que como politóloga además no puedo dejar pasar, ¿no? El primero es el derecho a votar en elecciones populares, que es esta forma de ejercer como la democracia en términos pasivos, digamos, en los más pasivos posibles. La segunda es poder ser votada, ¿no? Porque una persona ciudadana puede ser votada en condiciones de paridad, que este es otro de los temas que quiero poner a discusión en este conversatorio. Y el tercero, que es la capacidad de asociación individual de manera libre para tomar parte de los asuntos políticos, ya sea de una localidad, de una entidad o incluso asuntos nacionales, ¿no? Entonces, quiero partir como de estas ideas centrales para establecer algunos puntos que quisiera discutir. Por una parte, el derecho al voto, que además del voto tradicional, ¿no? Nosotros siempre que nos dicen derecho a votar pensamos en la urna, en nosotros tachando la boleta, depositando en la urna, contando los votos, incluso las personas que han sido funcionarias de mesa directiva de casilla. Sin embargo, esta cuestión de pensar el derecho, los derechos político-electorales más allá del simple ejercicio del voto, nos lleva a pensar en cómo podemos ofrecer mejores condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer el derecho a sufragar, ¿no? Siempre pensando en la progresividad de los derechos humanos y de los derechos político-electorales. ¿A qué me refiero con esto? Los derechos siempre tienen que ir hacia un plano de ampliación, ¿no? De procurar que haya mejor ejercicio del derecho, procurar que las personas que estuvieron aisladas o marginadas o más bien al margen de la capacidad de poder emitir el voto se puedan incorporar y poder ofrecer de verdad un derecho y de poder traducir el precepto constitucional a la acción, tanto de los órganos electorales como de quien se encargue de ejecutar ese tipo de acciones, ¿no? Algunos ejemplos que traigo de que me parece que son fundamentales y que serán temas para la discusión y además para el ejercicio, tanto en el presente como en el futuro, son estos tres que planteo, ¿no? En primer lugar, el voto electrónico, que es justo aludiendo a esta parte que mencionaba Alonso al principio, ¿no? El uso de tecnologías. El voto anticipado, que es otra de las innovaciones que nos ha mostrado el Instituto Nacional Electoral y que se muestra como una solución viable para un sector muy específico de la población, y el voto para personas en prisión preventiva. Entonces, si me permiten, voy a hablar un poco de ellos. El voto electrónico hasta el momento se nos ha presentado de dos maneras distintas, ¿no? En primer lugar, la urna electrónica,
donde la casilla obviamente tiene características que permiten que la gente acuda a la casilla y vote de manera electrónica, que bueno, reduce los errores humanos a la hora de los cómputos de los votos, reduce los tiempos de voto y bueno, minimiza el tiempo de la fase de escrutinio y cómputo de los votos una vez que ha concluido la jornada electoral. Para este caso, la urna electrónica se realizó un protocolo en la elección de Hidalgo el año pasado, en la elección de gubernaturas, perdón, en la elección de este año. Lo que se realiza es un estudio donde se analizan los tiempos de ejecución de la urna tradicional, de donde nosotros vamos con la boleta física, tachamos, metemos en la urna y después hacemos el escrutinio y cómputo, y en realidad hay una disminución sustancial de los tiempos en el ejercicio de todas estas actividades que son propias de la jornada electoral. El planteamiento del Instituto Nacional Electoral en este sentido es implementar de manera gradual, de tal suerte que la ciudadanía se vaya como familiarizando con este tipo de mecanismos y que haya una cuestión fundamental que es la que está detrás de todo esto, generar certeza de los resultados, que es algo que históricamente nos ha costado muchísimo trabajo en México, ¿no? La otra forma de ejercer el voto electrónico ha sido mediante el voto de las personas residentes en el extranjero, que ha sido por medios digitales, obviamente por dispositivos móviles, donde obviamente se genera una lista de mexicanos residentes en el extranjero, tenemos un padrón, una lista nominal, sabemos quiénes van a ejercer el voto, se les ofrece un periodo de tiempo para realizar la emisión del voto, y una vez que los resultados están listos, se realizan los cómputos justo el día de la jornada electoral. Tenemos hasta el momento estos dos mecanismos. Creo que son óptimos. Las tecnologías en este tiempo están mucho más cercanas a nosotros que hace 20 años. Los ciudadanos, las personas ciudadanas están cada vez más cerca de dispositivos móviles y tienen la oportunidad de votar. Sin embargo, uno de los retos principales para la ciudadanía en México es generar, como les decía, generar en ellos esa certeza que generaran en un momento las boletas, ¿no? Que generan las boletas con todas sus medidas de seguridad, las actas con todas las medidas de seguridad que cuentan hasta el momento, y creo que es un momento trascendental. Incluso la pandemia nos puso mucho más a discusión estos temas, la necesidad de buscar alternativas que permitieran que la gente no tuviera que acudir a la casilla, sino que lo pudiera hacer de manera remota. Creo que ese pudo haber sido un momento muy importante para impulsar este tipo de mecanismos. Sin embargo, se están realizando de manera gradual, de tal forma que puedan familiarizarse, que puedan más bien incrustarse como en este pensamiento colectivo de desconfianza. Entonces, me parece que es un tema que vamos a discutir muchísimo tiempo, pero que merece toda la atención porque es una forma de reducir costos, ¿no? Y de generar certeza, y creo que el cambio generacional puede ser también una herramienta fundamental para trascender del voto en papel al voto electrónico. Por otra parte, como les comentaba, este año para la elección de gobernador en Aguascalientes, se propuso un piloto de voto anticipado, donde las personas con enfermedades crónicas o con alguna discapacidad podrían inscribirse en un padrón especial para ellos y una lista nominal obviamente destinada para este sector de la población. Ellos podrían acceder a que la elección viniera a ellos, no ellos acudir a las casillas. Muchas veces quienes trabajamos en el ámbito electoral vemos que en los estudios que realizamos preguntamos si el acceso a las casillas fue fácil. La mayoría de las veces nos dicen que sí, porque se procura que haya rampas, que haya acceso, que haya algunos aditamentos que permitan de manera óptima el voto de las personas con alguna discapacidad. Sin embargo, obviamente no podemos tener opiniones de personas que no pueden moverse y que no pueden acudir a la casilla, porque para nosotros es el lugar de recolección. En estos casos resulta fundamental poder ofrecer a un sector de la población que históricamente no ha tenido acceso a votar por sus condiciones físicas. Esta es una alternativa donde la casilla se transporta hasta el domicilio de la persona, a solicitud de la persona evidentemente. La casilla, bueno, va personal obviamente del instituto local y del instituto nacional, según sea el caso, van
con una especie de urna que puede ser, más bien no es urna, es una especie de, como de cancel, una mampara donde ellos pueden mantener la secrecía del voto, llevan la boleta hasta su hogar, ejercen las personas involucradas el derecho a votar y depositan en sobre cerrado. Este sobre se transporta hacia la casilla correspondiente y será escrutado el día de la jornada electoral, ¿no? Esta es una alternativa fundamental para poder atender un sector de la población históricamente marginado y que puede ser una alternativa fundamental para que podamos ampliar el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Y otro tema, el voto de personas en prisión preventiva, que también resultó novedoso en la elección de 2021, donde a solicitud de 2 personas en el año de 2018 se busca como una manera de salvaguardar los derechos electorales de las personas en prisión preventiva, ¿no? Bajo el principio de presunción de inocencia, ¿no? Arguyendo como esta necesidad de proteger el principio de presunción de inocencia, se busca la realización de un piloto en la elección de 2020 y 2021, con una muestra aleatoria, obviamente, donde se atienden todas las circunscripciones y se busca que sea, además de representativo, que se actúe con paridad, ¿no? Entonces, en el 2021 se realiza este primer piloto con la intención de que en 2024 se pueda ejercer en todas las entidades y para una elección además federal. Este tema me parece que también lo tienen algunos de los compañeros para la discusión, entonces no voy a profundizar mucho en esto. Sin embargo, me parece que es un gran avance para también un sector de la ciudadanía que está históricamente al margen de las decisiones políticas, sin estar obviamente sentenciados, ¿no? Entonces, con el pleno ejercicio de sus derechos, pero sin participación en las decisiones. Esto, por lo tanto, representa un avance en materia de derechos electorales que tendrá que ser discutido en los próximos años, sobre todo una vez que haya sido ejecutado por primera vez en el ámbito federal, ¿no? Entonces creo que va a dar, es un tema relevante y va a dar muchísimo material para la discusión en los próximos años. Y finalmente, pues haciendo referencia al derecho a ser votado, quiero retomar un tema que me parece también trascendental. En 2014, como ustedes recordarán, tuvimos una reforma político-electoral que nos trae como una de las grandes aportaciones a la democracia mexicana el principio de la paridad en la elección de los cargos de representación popular. En dicho sentido, se había procurado la paridad en la elección del Poder Legislativo, ¿no? De Cámara de Diputados y de senadores y congresos locales, porque era fácil comprender la idea de, bueno, paridad, pues es mitad de hombres, mitad de mujeres, nos queda claro, ¿no? Pero quedaba suelta una parte que ustedes recordarán y que lo discutimos probablemente desde 2015 y hasta 2020, que era la idea de, bueno, y con los cargos unipersonales, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, por un lado, había tendencias que decían, pues como es unipersonal, entonces el principio de paridad no aplica, ¿no? Es inaplicable, entonces lo seguiremos eligiendo de la misma manera. Sin embargo, el 6 de junio de 2019 se reforman un par de artículos de la Constitución en materia de paridad, donde se agrega como el término de la frase paridad en todos los cargos de elección. Eso incluía, obviamente, los cargos unipersonales, como es el caso de las gubernaturas. En dicho sentido, comienza una nueva discusión acerca de cómo podemos generar paridad en espacios que son destinados para una sola persona. Bueno, al final la determinación fue, sí se puede lograr, lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues obviamente a partir de un diseño, como una adición al diseño institucional, donde nos decían, bueno, como los partidos políticos como encargados de presentar candidaturas para los diferentes cargos de elección tendrán que ser, obviamente, quienes apliquen este precepto, como lo han hecho en el caso de diputaciones, senadurías y diputaciones locales. Tendrán que designar o elegir a sus candidaturas, según sea el caso, de acuerdo con un principio en el que se les solicita
que presenten de manera alternada entre un periodo y otro candidaturas con pertenecientes a diferentes géneros. Es decir, si yo presento en 2021 una candidatura representada por un hombre, en 2024 tendrá que ser una mujer, ¿no? Pensando en periodos de 3 años, aunque las gubernaturas son de 6. En dicho sentido, se tendrá que preservar ese principio para lograr la paridad en todos los ámbitos. Y en el caso de las coaliciones que podrían representar un nuevo reto también para nosotros, pensando en la idea de paridad, la cláusula nos dice esta vez que en caso de coaliciones tendrá que ser el partido que encabece la coalición quien tendrá que designar bajo el mismo precepto, conservando la idea de que sea alternado entre un periodo y otro hasta que logremos la paridad. Todo esto, pues obviamente viene de un análisis, ¿no? Donde tendríamos nosotros apenas 2 gobernadoras, gobernadoras en 2 entidades. La idea es como compensar, ¿no? Generar un equilibrio para que tengamos 16 gobernadoras mujeres, 16 gobernadores hombres. Entonces, bueno, el diseño institucional ya está dado por el momento. Veremos cómo va funcionando. Como ustedes saben, no tenemos elección simultánea de todos los gobernadores, de todas las gubernaturas, perdón. Sin embargo, en algún momento tendremos que lograr, por medio de esta medida de nivelación propiamente, tendremos que lograr la paridad en los cargos unipersonales también. Bueno, me parece que este también va a ser un gran tema porque los primeros ejercicios en estos casos se realizarán en las elecciones de gubernaturas de Coahuila y del Estado de México en 2023. Entonces, bueno, nos van a dar idea de qué es lo que puede suceder en las otras entidades al momento que se aplique esta nueva adición a la norma. Y en ese sentido, pues será un tema para explorar en el futuro, además de los términos además de la cuestión de paridad que ha generado cuestiones como violencia política, como el reclamo masculino de los cargos que han sido históricamente ocupados por hombres. En dicho sentido, pues será un tema que tendremos que discutir y que estará seguramente bajo análisis durante su ejecución, hasta que, bueno, logremos este objetivo de generar paridad en gubernaturas, como lo hemos logrado en los congresos locales y federales. Sería todo por mi parte. Gracias, doctora María Cristina. Una visión de esta normativa, del desarrollo institucional, que desde luego es fundamental para comprender cómo se ha instrumentado, cómo se ha abordado la problemática. Alfonso Royce, buenos días. Cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, estimado Alonso, casi tocayo. Saludo con mucho afecto a quienes nos acompañan en este panel virtual, a María Cristina y Armando, un afectuoso saludo y por supuesto la amable presentación y siempre muy elegante presentación de Lucy Farías, especialista en temas de comunicación. Por supuesto, también agradezco aquí la presencia del titular de la Dirección de Transparencia, Agustín Millán. Mis saludos y respetos para todos ustedes, todas y todos ustedes. Bien, bueno, voy rápido para no acabarme el tiempo. Bueno, yo recuerdo hace algunos años, hace muy poco tiempo, como el tema de las acciones afirmativas era una cuestión novedosa, era una cuestión que tenía algunas, digamos que se veía como algo en el horizonte. Hoy las acciones afirmativas están, por supuesto, en el futuro, pero además son una realidad que uno puede observar, perdón, con las cifras que hubo del proceso electoral pasado, el proceso electoral que hubo a nivel federal y a nivel local. Hubo acciones afirmativas en prácticamente todos los sectores que se ubican, al menos en situación de desventaja. Hubo acciones afirmativas para indígenas en casi todos los estados, para jóvenes y diversidad sexual en más de 20 estados, para personas con discapacidad, cuando menos en la mitad
los estados, en más de 7 hubo para afrodescendientes, más de 5 para migrantes, y en más de 3 estados para adultos mayores. Hubo pues un boom, yo he mencionado que hubo una suerte de boom de acciones afirmativas. ¿Por qué? Porque las acciones afirmativas son algo, son una medida, me parece muy noble, una causa una causa que han enarbolado los tribunales electorales, digo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también los tribunales electorales locales, y también, por supuesto, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos. No obstante, ahora que ya son una realidad, pues se van presentando problemáticas en la implementación de las acciones afirmativas. Entonces, si hablamos del futuro, en principio, seguramente es un pronóstico, como estamos hablando del futuro, parecería que nos piden nuestra opinión como para pronosticar. Entonces, mis comentarios van en ese sentido. Yo creo que lo siguiente será, pues que habrá algunos estados donde no había acciones afirmativas y que terminarán por sumarse a estas acciones afirmativas restantes. Pero además se van a seguir presentando algunas problemáticas que ya se han suscitado y otras que parece que fueran inevitables. Porque como hay varias acciones afirmativas de diferentes sectores, pues muchas de esas se traslapan. Entonces, seguramente podría haber algún tipo de conflictividad entre estos diversos sectores que se pudieran sentir marginados en relación con alguna acción afirmativa que les tocara en un determinado territorio. Voy a mencionarlo, voy a ejemplificarlo. Por ejemplo, hay distritos indígenas a nivel federal, por lo menos, a nivel local en algunos estados, pero hay distritos de los denominados indígenas, es decir, donde hay una población, un porcentaje mayormente indígena, ¿no? Y bueno, en estos se ha establecido que las postulaciones de los partidos políticos y de las candidaturas independientes tendrán que ser todas personas indígenas. Bueno, pensemos que en esos distritos indígenas hay alguna persona que tenga una circunstancia de discapacidad o pertenezca a un sector de diversidad sexual y diga, bueno, yo no puedo postularme a este cargo al que aspiro porque aquí nada más se pueden postular personas indígenas. Son el tipo de circunstancias, estoy elucubrando, son el tipo de circunstancias que seguramente se van a ir presentando y que se tendrán que ir solventando entre las acciones afirmativas. Entonces, lo que yo creo que se vislumbra en el futuro, lo que me parece deseable es que pueda haber esto lo he comentado en algunos otros foros, es que haya una planeación nacional, quizá una planeación nacional y regionales, digo, también especificar las especificidades de las diferentes regiones en torno a las acciones afirmativas. Esto me parece que tendría que venir desde o tendrían que asumir las responsabilidades de los órganos legislativos también para dar orden a las acciones afirmativas, porque las acciones afirmativas, como digo, son unas medidas muy nobles, pero presentan retos importantes en la operatividad de las mismas. O sea, para quienes las implementan, para las autoridades electorales administrativas y los partidos políticos receptores de estas acciones afirmativas presentan retos importantes de operatividad. Esto es decir, cómo se acredita la acción, cómo se presentó en su momento para la adscripción indígena, y luego se resolvió con una adscripción calificada, pero habrá algunos otros estados, por ejemplo Nuevo León, donde esta medida que estableció el Tribunal Electoral para acreditar la adscripción indígena no resulta suficiente ni útil para algunos estados donde no hay comunidades indígenas en los términos establecidos constitucionalmente como grupos indígenas establecidos en un determinado territorio en los cuales se eligen autoridades por usos y costumbres, ¿no? En esos términos, Nuevo León, por ejemplo, no serviría este criterio, por ejemplo, judicial que ha establecido el Tribunal Electoral para la autoadscripción calificada, no se puede aplicar en esos términos, no es posible. Entonces, digo que se van a ir presentando se van a ir suscitando varias problemáticas respecto de la operatividad, no respecto de la pertinencia, que por supuesto también sobre la pertinencia de ciertos grupos en situación de desventaja. Alguien comentaba, por ejemplo, ¿quién tiene derecho a una acción afirmativa? Todo aquel grupo o sector
que esté en algún tipo de circunstancia de desventaja y que tenga un número significativo tiene derecho a alguna acción afirmativa de tipo cuota. No sé, es decir, tiene que hacerse un determinado estudio con tiempo, con planeación, con análisis. Y lo cierto es que las acciones afirmativas, como se implementaron en este pasado proceso electoral, fue con poco tiempo. Planeación hubo poca. Planeación hubo poca en relación a muchas de estas acciones afirmativas. Algunas sí con más planeación que otras. Por ejemplo, las de acciones afirmativas en relación a la población indígena, forzosamente tienen que venir con un tipo de planeación porque tienen que venir acompañados de consultas indígenas, etcétera, pero otras no. Fue una resolución judicial, implementa la acción afirmativa, tiene 5 días para implementarla. Entonces, el futuro, me parece, es que tendrá que establecerse un determinado orden para condiciones necesarias para poder implementar una acción afirmativa. Sé que exista un dictamen en el cual se determine por expertos, como sucede, por ejemplo, a nivel internacional, en México, para que se llevaran a cabo las acciones afirmativas para la afirmativa, de tipo cuota, especialmente para proteger a mujeres indígenas. Ese tipo de estudios, creo, tendrían que llevarse a cabo para otras acciones afirmativas que pudieran ir surgiendo, y luego regular las operatividades que se puedan ir suscitando. Bien, bueno, muy rápido con en cuanto a las acciones, en cuanto a la democracia incluyente, que es una cuestión que se ha consolidado, mejor dicho, que está en consolidación en nuestro país, muy afortunadamente que estamos en esa consolidación. Digo que para que se consolide, para que efectivamente tome el arraigo y la fuerza necesaria para que tenga la efectividad que todos deseamos, se tienen que establecer algunas reglas para el acatamiento de todas y todos. Y bueno, atendiendo a los comentarios que en la pregunta detonante que nos hacía amablemente Alonso, creo también que el futuro de los derechos político-electorales transita, como el futuro de la humanidad en general, hacia los servicios digitales. Pero creo que en materia electoral estamos muy atrasados. Este es un diagnóstico es un comentario que señalo. Creo que en materia electoral, a diferencia de otras áreas, estamos atrasados. Por tanto, en materia electoral tendría que ser una transición más decidida, más dinámica hacia los servicios digitales. Hoy en día uno puede sacar su acta de nacimiento en internet, su licencia de conducir. Bueno, acá en Nuevo León hay una licencia de conducir digital, o sea, uno la puede traer en el celular, puede sacar su cédula profesional, en fin, hay ya varios trámites importantes, relevantes, que se realizan a través de internet. Creo que en materia electoral se tiene que asumir ese reto para mejorar las prácticas que se tienen, que estamos mayormente en el ámbito analógico, y hay que transitar hacia lo digital. Desde la expedición de la credencial de elector, creo que se pueden mejorar los procedimientos para la obtención de la credencial de elector, como con los servicios digitales. Pero no estoy hablando de la votación electrónica, que soy firme partidario, pero ya lo explicó de muy buena manera la compañera María Cristina, sino hablo de los servicios digitales que brindan las autoridades electorales, como el registro de candidaturas, el registro de las aspiraciones a nuevos partidos políticos, la presentación de demandas, denuncias, quejas, contestaciones, promociones. Es decir, tenemos una agenda pendiente para mejorar los servicios hacia la ciudadanía, y me parece que inevitablemente el terreno hacia el cual hay que transitar es hacia el digital, inevitablemente, porque todas las otras áreas ya van muy adelantadas. Decía hace poco también en un foro que todavía seguimos viendo o mencionando el tema de lo digital como algo pues muy novedoso y demás, pero a ver, hay jóvenes que nacieron ya con lo digital. Para ellos no es nada novedoso, así nacieron y ya tienen 21, 22 años. Tendríamos que tener ya una transición más decidida más bien, ya una realidad más consolidada con servicios digitales en el ámbito electoral. Creo que hacia allá tendría que ir nuestro futuro. Muchas gracias, con eso concluyo. Muchísimas gracias, Alfonso, muy interesante y desde luego complementario con lo que comentaba María Cristina. Armando Salas Cruz, del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por favor, adelante.
Hola, buenos días a todas y a todos los asistentes que nos acompañan. Saludo con afecto a quienes integran esta mesa, a María Cristina, Alfonso y Alonso Vázquez Moller como moderador. Es un privilegio participar junto a ustedes. Antes de comenzar con mi intervención, quiero agradecer a la Escuela Judicial Electoral la amable invitación que me hicieron para platicar algunas ideas en esta significativa celebración anual de la Feria del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al igual que María Cristina, me gustaría compartirles aquí una presentación. Y bueno, ella ya adelantó un poquito uno de los temas que me gustaría tocar. Aquí, como ven, yo había pensado en tocar 3 temas, seguramente no los alcance a cubrir. Uno era la implementación del voto en prisión, hablar un poco de la jurisprudencia interamericana, que creo que es un punto importante en el futuro de los derechos políticos electoral, sobre todo en esta cuestión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en especial el artículo 23. Y obviamente, a partir de esta jurisprudencia interamericana, hay un tema importante que creo que para México es difícil conversar, pero creo que es importante tenerlo en el radar, que es la reelección presidencial indefinida, que es un concepto que abordó la Corte Interamericana en una reciente decisión consultiva. Pero bueno, trae una nota sobre el futuro de los derechos, pero eso me lo voy a saltar. Y aquí, bueno, el principal punto que les traigo a consideración en cuanto a la implementación del voto en prisión es que ya estudiando un poco tanto de la prueba que hicieron en 2021 el INE y también otro ejercicio que llevaron a cabo en Hidalgo a nivel local en la elección de gubernatura, ahora en 2022, fue en mayo de 2022, digamos que hay una disparidad en cuanto al modelo que aplicaron. A ver si lo podemos ver. Bueno, aquí simplemente destacar me interesa destacar lo que ordenó el tribunal fundamentalmente ordenó que el derecho de voto de las personas en prisión preventiva debería ser garantizado en el país en las próximas elecciones de 2024. Esta es una resolución muy interesante porque justamente deja un periodo muy amplio para el cumplimiento. O sea, la dan en 2019 y dicen esto de que deben de garantizar el derecho de voto a las personas en prisión, tienen que cumplirlo en 2024. Bueno, y en ese ínter entre que lo cumplen, van a hacer una prueba piloto. Esa prueba piloto la llevaron a cabo en 2021 y aquí es interesante ver un poco de la estadística, la escala cuantitativa del voto en prisión. A nivel nacional hay 287 centros penitenciarios. La población total privada de libertad asciende a 225.843 personas. Estos datos no son tan exactos porque estos datos los extraje unos meses atrás, pero digamos que esta estadística de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la da mensualmente, o sea, la va actualizando mensualmente. Pero no es tan importante que sea exacta, sino que es para que tengan una idea de esta escala cuantitativa. Obviamente puede haber una variación en estos días de un punto porcentual, pero vamos que de esa población total, que son 225.843, hay 92.736 personas en prisión preventiva, que ese, digamos, que es la colectividad o el grupo objetivo de este voto en prisión. Es una cantidad importante porque es el 41.6% el que estaría llamado a votar. Bueno, en cuanto a la prueba piloto, es muy importante el trabajo que hizo el INE. Es un trabajo que desarrolló con bastante tiempo, hizo grupos para crear el modelo y el acuerdo, bueno, el acuerdo del modelo de aprobación
ese lo tomó el Consejo General. Básicamente eligió las diputaciones federales de 2021, fueron los cargos que se eligieron. El mecanismo de votación fue un voto postal anticipado. Se eligieron 5 centros federales y se llevó a cabo entre el 17 y 19 de mayo. Aquí lo importante es que, como viene de una resolución judicial, vinieron varias indicaciones que dio el tribunal y que el INE tuvo que cumplir. Por ejemplo, en la elección de los centros federales de readaptación social, tuvo que elegir varios indicadores, ¿no?, que tenían que cumplir, que cubrieran las circunscripciones, que fueran hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante es que venían indicaciones precisas de cómo se debía, bueno, que debían cumplir en esta prueba piloto. Ahora bien, en términos cuantitativos, se mostró una alta participación por parte de las personas en prisión preventiva que se interesaron en inscribirse en la lista correspondiente. Hubo una participación del 94.53%, esto es, del total de 950 personas de la lista nominal, votaron 898 personas y solo 52 personas, que es el 5.47%, no participaron. Las razones de que no participaran, las 3 razones señaladas fue que 40 personas ya estaban en libertad, 11 personas se negaron a participar y hubo un fallecimiento. Digamos que esta prueba piloto fue exitosa en cuanto a estos porcentajes de participación, pero siempre hay que tomar en cuenta que era una parte proporcional de todos los centros de readaptación social. Bueno, o sea, los de nivel federal, que son mucho menos del total que existen en el país. Ahora, lo que quiero hacer contraste con esta elección de gubernatura en Hidalgo es que en la sentencia también hubo un punto muy importante, que fue en los efectos. El último efecto establecido en la sentencia es que la decisión se pusiera en conocimiento de los órganos legislativos estatales. El Congreso de Hidalgo fue muy receptivo a esto y modificó el Código Electoral local para dar cabida al voto de las personas en prisión preventiva. Adicionaron un párrafo al artículo 5 del Código Electoral local y dice: la ciudadana o el ciudadano que esté privado de la libertad y no le hayan dictado sentencia condenatoria podrá votar en los procesos electorales y en cualquier mecanismo local de participación ciudadana organizados en el estado de Hidalgo. Aquí ya hay un cambio muy importante. O sea, aquí ya hay una modificación legislativa. Es el legislador local quien introduce y quien mandata que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas y todos los ciudadanos van a poder votar estando en prisión preventiva. Esto es muy importante porque aquí ya no se trata de una prueba piloto, sino lo que les está indicando es: a ver, órgano electoral, tienen que hacer la elección y tienen que dar la posibilidad de que voten todas y todos desde prisión. Obviamente, prisión preventiva. Aquí hay un cambio importante que ya, digamos que ya corta un poco con la prueba piloto. Sin embargo, el modelo que aplicaron en la elección de gubernatura en Hidalgo fue el mismo, igualito, que en la prueba piloto, porque venía igual como autoridad encargada de la elección el INE. Ellos fueron también quienes aprobaron a través de un acuerdo todo el modelo, y entonces dicen: pues ya tenemos la prueba piloto, pasemos igual a la elección de gubernatura. Pero ahí un punto importante es que ellos siempre en el Consejo General tuvieron muy en cuenta, bueno, tanto en los grupos anteriores que hicieron el análisis y todo el diseño del modelo con el Consejo General, siempre un punto importante fue la seguridad de los funcionarios electorales que se iban a presentar. Por eso eligieron, digamos que esta modalidad de voto postal anticipado, pero ese voto postal anticipado tiene una modalidad donde van directamente, ponen la casilla y ahí mismo los funcionarios dan las boletas y ahí mismo emiten su voto y ya después ellos
son los que se lo llevan a la junta distrital, junta local, y ya los mandan a donde corresponden. Entonces, a diferencia de eso, como metieron esta cuestión de la seguridad, hubo una distinción entre los centros penitenciarios que eran aptos para llevar a cabo la votación y centros penitenciarios que no eran aptos. Esta aptitud vino directamente por la cuestión de seguridad. Dijeron, estos no son seguros, estos son seguros. Entonces, a través de eso, en Hidalgo hay 12 centros penitenciarios y 3 cárceles distritales, 15, digamos, donde la población de personas en prisión asciende a 1,547 personas. Entonces, se sigue el mismo modelo por el INE y bajo consideraciones de seguridad, únicamente 4 centros penitenciarios se consideraron aptos. Obviamente, esto no corresponde con lo que dice la norma, porque al hacer esta distinción en la práctica entre centros aptos y no aptos a partir de una cuestión de seguridad, eso hace que no exista la posibilidad de que todos puedan votar, porque al final es una cuestión azarosa donde dices, bueno, a mí me tocó en tal penal y es un penal muy peligroso, entonces no voy a tener la posibilidad de votar porque no van a llevar las boletas. Entonces, ese punto es muy importante a tomar en consideración para el 2024 y para que continúen en Hidalgo haciendo estos ejercicios, pero tomando en consideración que la norma es clara. La norma, digamos, volvemos a repetir, dice que todo, bueno, la ciudadana y el ciudadano. O sea, no hay una cuestión donde la autoridad permita que haga estas distinciones y al final no puedan votar. Bueno, hasta aquí, lo que tuvo como consecuencia es que en Hidalgo nada más se registraron 130, pero al final votaron 116 personas, que es menos del 10% de los 1,547 personas que hay en prisión preventiva en Hidalgo. El segundo punto es lo de la jurisprudencia interamericana. Creo que parte del futuro de los derechos políticos se encuentra en la evolución del sistema interamericano de derechos humanos. El papel de los tribunales internacionales de derechos humanos como protectores de la democracia crece significativamente. Aquí hay unos estudios muy interesantes del juez Ferrer, Eduardo Ferrer, y también de un profesor de la Universidad de Pompeu Fabra, César Nais. Bueno, César Nais del lado del Tribunal Europeo y Ferrer MacGregor del lado de la Corte Interamericana. Ellos vienen estudiando toda esta vertiente del impacto que tienen los tribunales internacionales de derechos humanos en la democracia, y es donde resulta muy importante tomar en cuenta lo que están haciendo en cuanto a su jurisprudencia, porque nos afecta directamente. Por ejemplo, esto es reciente, pero es importante destacarlo. La Corte Interamericana hizo un cambio en la interpretación del artículo 23.2, que, como se sabe, establece las causales admitidas para limitar o restringir el ejercicio de los derechos políticos. Ellos habían mantenido un criterio de interpretación restrictivo. Ellos, a partir de ese listado que está en el artículo 23.2, digamos que decían que era un listado cerrado, donde no se podía admitir el estudio de otras causales, porque ni siquiera estaban comprendidas expresamente o textualmente en el artículo 23.2. Entonces, hasta antes de la opinión consultiva 28/21 de 7 de junio, o sea, es del año pasado, de 2021, como digo, ellos mantuvieron siempre en López Mendoza, por ejemplo, y también lo volvieron a repetir en Petro Urrego, que es contra Colombia, que es de las más recientes. Sin embargo, en esta resolución consultiva va a interpretar de manera distinta el término exclusivamente. La Corte Interamericana había reiterado que dicho término se conectaba sin distinción al conjunto de causales contemplado por el artículo 23.2 de la Convención, y esto a su vez había permitido considerar a ese conjunto como un listado cerrado taxativo.
Sin embargo, aquí, si me permiten, voy a leer textualmente lo que dice la Corte. Voy Dice, a sin sacar embargo, así como, perdón que interrumpa, como tarjeta amarilla en el fútbol. Tenemos ya muy poquito tiempo, estamos perdón, sobre tiempo. ¿cuánto en me realidad. queda? Ya voy a terminar esto. Pues un par de minutos. Ok, Abusando un poquito entonces del lo que tiempo. dice la Corte, Perdóname. sin embargo, esta Corte advierte que el artículo 23.2 establece dos supuestos. El primer supuesto se refiere a las restricciones de carácter general que puede establecer la ley, y ahí son lo que viene contemplado estrictamente en la Convención, mientras que el segundo supuesto se refiere a las restricciones a los derechos políticos impuestas por vía de una sanción a una persona en particular, que es específicamente la condena por juez competente en proceso penal. Entonces, de la jurisprudencia de este tribunal se desprende que la interpretación del término exclusivamente incluido en el artículo 23.2 dependerá si se trata de restricciones a los derechos políticos generales, que es el primer supuesto, o particulares, el segundo supuesto. Entonces, aquí ya hay una distinción. Lo que va a decir, el término exclusivamente aplica para la condena por juez competente en proceso penal, y los demás, pues bueno, va a estar sujeto a interpretación, y es lo que permite ahora que ellos pudieran analizar lo que les refería al principio, que es lo del concepto de reelección presidencial indefinida. Entonces, en conclusión, con este criterio que cambia su jurisprudencia, va a poder revisar la compatibilidad de un supuesto de restricción que no está contemplado expresamente en el artículo 23.2. Muchas gracias. Gracias, Armando. Disculpa que tuve No te que preocupes. Sí, no. por cuestiones de tiempo, ¿no? Que estamos limitados. Muchas gracias, María Cristina, Alfonso, Armando, por sus interesantes reflexiones. Yo despido esta primera mesa de trabajo en la Feria del Libro, recordando además que esta Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se enmarca en el Día Internacional de la Paz, que conmemoramos hoy, 21 de septiembre. Hay presentaciones de libros, conversatorios, tertulias y un programa infantil. Entonces, bueno, los invito a seguirlo, y ahora les cedo la palabra a Lucy Farías. Muchísimas gracias a la participante, a los participantes. Hasta la próxima. Muchas gracias, Alonso. Y bueno, pues vamos a cerrar este conversatorio precisamente con la entrega de los reconocimientos que aparecerán en pantalla. Son reconocimientos virtuales, pero se los haremos Vázquez Moyers, que estuvo con nosotros como moderador. Muchas gracias por tu participación. En nombre de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también el reconocimiento para Armando Salas Cruz. Gracias por tu brillante disertación. Para el maestro Alfonso Roiz Elizondo, gracias por participar en este conversatorio de la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral, y desde luego para la doctora María Cristina Osornio. Los reconocimientos en nombre de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en nombre de la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral. Les invitamos a que sigan con nosotros aquí en este evento.